Esta semana hubo dificultades porque el enfrentamiento entre el Líbano e Israel generó un acuerdo complejo, muy gradual entre los Estados Unidos y el Líbano para tratar de resolver esto. Pero justamente se rompió parte del acuerdo por alguna irrupción que generó bélica Israel sobre el Líbano. Con lo cual esto es un tablero difícil de interpretar porque si nosotros miramos el mapa, la verdad es que el acuerdo fue entre otros dos países. Sí, E Israel fue quien rompió un acuerdo del que no participó. A ver cómo es esto. a ver, para explicarlo sencillo, para que la gente lo entienda, Israel rompe ese acuerdo que tenía Estados Unidos con el Líbano, con Pakistán, con Irán precisamente para liberar el estrecho de Hormuz. Israel se entera del acuerdo de cómo eran los 10 o 11 puntos que había y decide bombardear el Líbano. O sea, ya venía bombardeando, venía queriendo ocupar territorios, termina de bombardear el sur del Líbano y Estados Unidos queda como a la merced de, bueno, me rompieron un acuerdo de una liberación del estrecho que era complejo, que no se iba a liberar si no retrocedían los Estados Unidos en el bombardeo constante que tenían con Irán. La cuestión fue que cuando van al acuerdo, el vicepresidente norteamericano se levanta y se va de la negociación, porque se entera que estaban bombardeando el Líbano, rompen acuerdo y a Irán no le quedó otra que bombardear ciertos barcos norteamericanos que tuvieron que retroceder. Algunos tuvieron impacto, otros no, pero tuvieron que retroceder. Volvieron a negociar. Pero eso le generó a Donald Trump una preocupación muy grande hacia adentro de su gobierno, donde los demócratas y los republicanos empezaron a ponerse en combinación entre ellos para poder citar al presidente y al vicepresidente por el fallido del acuerdo que había entre partes para levantar el estrecho de Hormuz. ¿Qué pasó? A los 2 días se levantó Donald Trump y dijo, bueno, ahora lo bloqueamos nosotros, no pasa nadie. Cuando fueron a poner los barcos sobre el estrecho, apareció la flota china y Rusia, abrieron el estrecho, pasaron cargueros con bandera rusa y china, pero no pasaron norteamericanos ni del Reino Unido ni de ninguna otra parte que no sean del lado del BRICS. India, China, Rusia pasaron. Del otro lado sigue la negociación. Al estar la negociación, ¿qué dice Europa? Bueno, pero me están dejando a la merced de negociar con Putin para que me libere petróleo hacia Europa, porque se me están subiendo los aranceles del petróleo. Estamos en 110, casi a 120 ahora. Los primeros ministros empiezan a mirar de costado y decir, bueno, va a cambiar el paradigma, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo va a quedar el nuevo orden mundial? Si es los BRICS o es la vieja tridente de Estados Unidos, Inglaterra y Israel. La lucha económica sigue. Lo que está ganando es un proceso más grande, es China, sobre los bancos norteamericanos y sobre los bancos ingleses. Ese es el problema que tiene este conflicto. A su vez, tenés a Netanyahu, que cada vez tiene más problemas internos dentro de Israel. Tampoco lo quieren en Europa. Y lo que están empezando a decir es, bueno, ¿cómo vamos a frenar el gran Israel? ¿Cómo vamos a frenar este expansionismo que está armando Netanyahu? Están empezando a hablar en las Naciones Unidas de armar un bloque más grande y tratar de frenar los avances militares. Porque si no se le viene lo de Taiwán, si no China va a querer agarrar a Taiwán. Rusia está a las puertas de entrar a Kiev. Ya no tiene ni armamento ni personal militar. Ucrania está retrocediendo, está cada vez más lejos de sostener Ucrania y está más cerca Putin de decir anexo Ucrania a Rusia. Pero, ¿qué pasa en el tablero político? ¿Donald Trump va a sostener Estados Unidos con el dólar? Que es la gran pregunta que todo el mundo dice. ¿Va a empezar a usarse los yuan
para comercializar, Israel va a poder sostener una guerra de desgaste durante conflictos con el Medio Oriente que antes convivían, coexistían en los mismos lugares. Es complejo, pero cada 2 por 3 una declaración de Donald Trump fallida es un posible conflicto. Y hubo un presidente latinoamericano que dio dos discursos desafortunados en Israel que generó temblando a medio presidente de la Latinoamérica, diciendo ojo con estas declaraciones porque podemos estar a las puertas de un conflicto bilateral sin tener nada que ver. Hay una cosa interesante, Nicolás, te lo voy a decir. Me decía un gran amigo, en este momento está en vuelo, está llegando a Buenos Aires esta noche desde Italia, y entonces intercambiábamos información del papel de Italia en esta cuestión. Italia arranca casi tomando una posición que tiene que ver con el vínculo de los Estados Unidos, y después fue prácticamente el contrapeso en Europa para tratar de alivianar la carga y que no se vaya la balanza solo para un lugar. Ahora, estábamos los dos asombrados porque la mezcolanza de datos que hay permite decir que es muy difícil identificar cuál es el final del nuevo mapa. Por ejemplo, lo presionan a Donald Trump para que dé información sensible sobre extraterrestres. Sí. Y en medio de un gran conjunto de guerras, donde Donald Trump dice, es la guerra número, imaginemos, 11 que acabo de cerrar. Sí. Bueno, pero para cerrarla primero hay que abrirla. Claro. Segundo dato, ¿qué tienen que ver los extraterrestres ahora? Ahora lo están presionando, le dieron plazo hasta agosto para que abran los archivos y lo explique. Y bueno, estamos en problemas. Ojo, yo no estoy subestimando información al respecto y creo que hay información sobre los distintos universos que tienen organismos internacionales que nosotros no manejamos. Pero no sé si es oportuno mezclar todo esto. Yo lo que veo es que es un poco de pan y circo. Lo que están intentando ganar es tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque cuando se avanza en una apertura de un conflicto bélico como el que pasó con Irán, con un dato erróneo de Estados Unidos, porque Estados Unidos, no nos olvidemos, que rompe el tratado con Irán, con la Ayatolá anterior, cuando decían que la Ayatolá había dejado escrito no iban a enriquecer el uranio para hacer bombas nucleares. Estaba especificado con la presidencia anterior de Donald Trump, y Donald Trump, no sabemos si por influencia, no sabemos si por algún dato que no sabemos, irrumpe en este conflicto que genera no solo un conflicto bélico de matar a niños en una escuela con un bombardeo, matar a la Ayatolá, sino el conflicto económico que genera eso. ¿Por qué? Porque el 70 y el 80% de los barriles de petróleo pasan por el estrecho de Hormuz. ¿Qué genera eso? Que si hay un conflicto bélico, los barcos por ahí no pasan. ¿Tardan más en llegar los barriles de petróleo? Sí, porque tienen que ir por otra vía marítima. ¿Cuál era el único lugar que no controlaba Estados Unidos? El estrecho de Hormuz. Tenía otros lugares para poder controlar, pero querían controlar justo ahí. ¿Quién es el que va a influenciar? Netanyahu. Netanyahu tenía o tiene información sensible de lo que estaba pasando, que fue de público conocimiento, los archivos Epstein. Al estar complicado y al estar con problemas económicos Estados Unidos, porque yo hablaba con un amigo que vive en Miami, me dice, los Estados Unidos tienen problemas de inflación. Y los norteamericanos no pueden llenar la heladera. Yo decía, pero ¿cómo? Estados Unidos siempre nunca tuvo inflación. Si la inflación que llegaba a un 1% se tambaleaba un poco la política norteamericana, pero no era tanto como ahora. No, me dice, ahora está temblando. ¿Por qué? Porque todas las medidas restrictivas que está haciendo Donald Trump, más lo de perseguir a los inmigrantes,
las empresas no tienen gente para seguir industrializándose, no hay créditos que puedan sostener las empresas norteamericanas, el avance chino, que es real económico, es el que está empezando a temblar. Y están diciendo, bueno, ¿quiénes son los dos conflictos de estos dos países? ¿Por qué ahora Estados Unidos quiere pelearse con China? Porque China tiene el 70% de los bonos de la deuda de Estados Unidos. Que si los ejecuta, Estados Unidos pierde económicamente, se desmorona. El problema es la política. Como alguna vez dijo un asesor de un presidente conocido de los Estados Unidos, es la economía. Bueno, es la economía lo que le está fallando a Donald Trump. Te cuento algo más, se lo dijo Bill Clinton a uno de los Bush, y fue concreto, le dijo, lo voy a decir en español y no en inglés, es la economía estúpida, le dijo, para que lo tenga presente. Bueno, vamos a ir ahora a un pequeño corte, como para poder avanzar con la publicidad que tenemos de referencia, y luego vamos a pasar a Mónica para disfrutar de lo que nos cuente. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro, con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata, en la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Joyería César Palace. Compra-venta de oro, joyas, relojería, alianza de compromiso. Elegí tu joya, invertí en tu futuro. El mejor regalo encontralo en Joyería César Palace. General José de San Martín, 171, Morón. WhatsApp 11 35 06 06 00 y 11 25 57 0700. Instagram Joyería César Palace. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. En la tierra del sol y del amor, donde la historia se mezcla con el sabor. Así está. Mientras Sofi prepara la información para decirnos quiénes han sido los ganadores del sorteo, en un ratito, Sofi, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar la palabra a Mónica. Yo le voy a hacer alguna pregunta porque hay algunas cuestiones que para el ciudadano de a pie, como se dice más en España que en Italia, generan muchas dudas. O sea, ¿qué es esto de estar relacionados con los diplomáticos? Y la primera duda que uno tiene, ¿son todos los diplomáticos, sabiendo de que refieren a países distintos, iguales? Porque hay un protocolo que prácticamente cumplen todos por la diplomacia. Pero después, ¿sus características son tan similares? Mira, son muy distintos a cada país. Sí, ellos consideran que venir a Argentina encuentran la empatía, encuentran todo lo que en otros países no encuentran. Eso sí te lo puedo decir porque te lo dicen todos. Tenés que estar siempre manejando su cultura, ser muy respetuoso, principalmente con lo que es en la parte del saludo. Hay embajadores que nos llevamos mejor porque son más empáticos que otros, pero no, la mayoría te puedo asegurar que el 90% son empáticos y aman Argentina, pero por todo, por sus tradiciones, como decís vos, volvemos a las tradiciones, la cultura. Ellos están siempre muy continuos de traer sus culturas acá a Argentina.
principalmente te puedo asegurar que es India, Finlandia, Alemania, y como muchísimos países más que todavía no está tan radicada la cultura como tenemos nosotros los descendientes de italianos acá en Argentina. Decime, Mónica, ¿con qué embajadores un argentino promedio, saquemos el de Italia porque a mí me tocan las leyes de la ley y tengo más trato, pero ¿con qué embajadores, por no decir con qué naciones, la afinidad se hace más rápida? Uy, ¿con qué embajadores? Vos sabés que es con todos, pero si vos me decís con cuáles, depende mucho de cada embajador. Primero, vamos por esa parte. Y hoy, con más afinidad del que sea el ciudadano común, tenés el embajador de Alemania, el embajador de India, el embajador de Rusia, lo que es los países árabes también. La verdad que sí. Y los latinos, bueno. Con todos. A mí, Mónica, me ha pasado, a pesar de que he tenido mucha más afinidad con los países mediterráneos, he recorrido mucho América por temas académicos, con quien genero en la Argentina una rápida afinidad es con los países africanos. Sí, mira. ¿Te pasa lo mismo? Sí, tengo un gran amigo que es del Congo. Sí, lo hemos conocido. Bueno, claro. Philip, te lo Claro, presenté. sí. Bueno, el embajador del Congo es muy, es uno más, no, obvio, tenés que darle sus respetos como corresponde, su investidura, pero son como el Philly que vos conociste, Sí, sí. así. Y, Claro. y ellos son, el de Haití, bueno, también son muy, ¿cómo te puedo decir? Generosos, empáticos y ellos siempre nos descatan a nosotros en la calidad humana de cómo los tratamos. Ellos aman ir a hacer deportes, ¿no? Y juegan entre todos, principalmente al tenis, al fútbol, bueno, también. Es maravilloso. Bueno, conmigo mucho deporte no pueden hacer porque no es lo que más me gusta, pero sin embargo tengo grandes amigos. Sofi, contanos un poquito, supongo que algún redoblante por ahí o lo que fuera, si no, será imaginario, pero tenemos a los ganadores de los sorteos, ¿no? Sí, vamos a anunciar entonces a nuestros ganadores. La primer ganadora se llama Mariana, así que Mariana, te anunciamos que has ganado una de las cenas, luego se va a comunicar la producción para asignarles cuál se ganó quién. También queremos asignarle otra de las cenas a Hernán con el DNI terminado en 079. Hernán, también has ganado una cena. Y por último, a un fiel oyente que tenemos aquí, que se llama Héctor de Villaluro. Así que, Héctor, has ganado vos también una cena y gracias por estar todos los programas del otro lado. Sofi, tenemos por ahí alguien que ganó Mesino. Sí, Héctor. Héctor. Bien. Y algo más que te quería decir, justo me está poniendo los auriculares. Nos quedaba pendiente algo de otra semana y ahí estaba leyendo que un gran oyente nuestro también tiene una cena ganada. Vamos a tener que combinar con él. Y es alguien que vos querés mucho, que es Laedo. Sí, que es Fernando de Malaver, que le agradecemos a Fernando porque la verdad que es un fiel oyente. Yo imagino que entran los clientes y él está escuchando la radio en nuestro querido barrio de Aedo, que tiene tanta italianidad también nuestro barrio de Aedo, porque hay familias italianas añejas. Es un barrio que ha sabido cuidar y conservar la familia. Es un barrio caritativo, así que, Fernando, te queremos mucho y te mandamos un gran abrazo. Vos sabés, Sofi, que creo que de este programa sabe más Fernando que nosotros. ¿Sí? Incluso más que el conductor. Se acuerda todo. Sí. Bueno, me parece muy bien. Bueno, yo voy a contestar una pregunta, ya en los últimos minutos del programa, porque Sofi me consulta algo que llega mucho al WhatsApp. ¿Por qué aparece una institución que se llama Brands Market, que es consultora, que a partir, les cuento, del próximo sábado va a empezar a sortear un diagnóstico en términos económicos que ya vamos a explicar cómo es. Vamos a explicar esto de qué es un diagnóstico económico. Primero, todos los seres humanos tenemos decisiones económicas. Podemos creer o no que es así, pero es imposible que no suceda.
Nosotros salimos de aquí o bebemos agua o gastamos el calzado, lo que fuera. Eso es economía. Entonces, ¿economía qué es? Entonces yo tengo dos grandes cubetas. Una que tiene que ver con las necesidades y la otra que tiene que ver con los recursos. Esto es así de fácil. Para satisfacer necesidades tenemos que ver cuál es el recurso que se ubica. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien quiere ser un emprendedor? Esta fue la semana del emprendedor. Y voy a rematar después con un ejemplo. Van a ver que no me olvido. Digo, se transforma en un emprendedor. Podemos trabajar en relación de dependencia, podemos ser independientes y asesorar a terceros, pero también podemos administrar lo nuestro. Al principio, los seres humanos lo que hacían era administrar lo propio. Incluso como nómades. Buscaban raíces o animales de un lugar al otro y se trasladaban para que esas dos cubetas imaginarias que acabo de mencionar se puedan cruzar. Si hay necesidades, ¿con qué recursos lo voy a satisfacer? Bueno, les voy a contar algo. Cuando alguien quiere ser emprendedor, de las tres cosas que comenté, cuando alguien dice, bueno, yo puedo ofrecer un servicio, desarrollar un negocio, generar un producto y venderlo, comprar un producto y venderlo, comprar un servicio y venderlo, lo que tiene que hacer es, entre otras cosas, tener información adecuada. Y les voy a decir algo, porque a mí me pasó con un reconocidísimo futbolista internacional, que no pienso decir quién es, que jugó muchos años en la selección y que estaba en España, más no pienso contar, y a mí me tocó decir que no en el exterior. Y la verdad es que a un consultor le conviene decir que sí, pero nosotros buscamos privilegiar el prestigio. Y la respuesta fue no. ¿Qué quiere decir? Que había un dato que no daba que era negocio para ese grupo llevar adelante un emprendimiento. Pero sí daba otro. Bueno, no importa cuál. Por motivos de confidencialidad no vamos a decirlo. Ahora, a veces el no es más valioso que el sí. Porque evita perder una fortuna. Y de todos los recursos, especialmente uno que es el más valioso, que no es renovable. Hoy hablábamos con Mónica de esto con respecto a otra persona. ¿Cuál es? El tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? No, no tiene precio. Uno busca ponerle precio para sobrevivir cuando se lo dedique de alguna manera a algo y decir, esto me va a ser útil para subsistir. Pero ese tiempo yo no lo puedo renovar. Por lo menos hoy la ciencia no lo ha resuelto. Busca en términos de paliativos y probablemente de piedad religiosa, como dije hace casi una hora, como uno de los pilares en la antigua Roma de la tradición, pensando en que tenemos una vida eterna, ¿por qué no? Pero ahora hablo del hoy. Entonces, en el hoy no es renovable. Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos de Brass Market? Te da el diagnóstico adecuado. Entonces viene alguien y te dice, mirá, yo creo que voy a vender panchos. Bárbaro, ¿dónde? En tal lugar. ¿Cuánto vas a invertir? Tanto. ¿Cuánto vas a vender? Tanto. Y nosotros hacemos un análisis muy minucioso. Tanto que permite determinar si la venta de panchos en términos de punto de equilibrio, de costo fijo, de costos hundidos, de costo... Un gran número de complejidades lo amerita. Lo asombroso es que a veces dicen que sí. ¿Por qué? Porque vender panchos puede ser un negocio. Más que vender autos a veces. Y ahí está la clave. Es decir, según el ciclo de la economía, las características del proyecto, el proyecto en algunos momentos tiene que ser cajoneado. Y en otros momentos, ¿qué? Es exitoso. Brands va a ofrecer un diagnóstico gratuito para aquellos que crean que pueden ser grandes emprendedores y millonarios. Voy a dar un ejemplo porque el tiempo nos pasó. Porque Mónica hablaba de India. Vieron que a mí me tiran una palabra y me aparecen los datos. Te voy a comentar algo sobre los emprendedores de India. Resulta que llegaron a la India los ingleses en aquel momento. Sí. Y se dieron cuenta que había un gran obstáculo para poder dominarlos. Claro, tengo una mala noticia para los británicos de aquella época. No eran los romanos. Entonces le tenían algunos de ellos miedo a las cobras. ¿Y qué salieron a hacer? A pagar por cada cobra capturada. Para que desaparezcan las cobras. Ahí está, se dio cuenta Sofi porque me conoce mi análisis de pensamiento. Subestimaron a los hindúes. Un par de hindúes, ¿qué hicieron? Juntaron un par de cobras y se empezaron a criar.
Cuando se dieron cuenta, vendían cobras, cada vez había más cobras. ¿Por qué? Porque las criaban. Eso es un emprendedor. Brass Market les va a enseñar a cómo criar las cobras. Bueno, muy bien. Solo a modo de ejemplo, felicitaciones a nuestro conductor por su nueva graduación de posgrado, por cumplir años. Así están, o que les vamos a decir en qué fecha y dónde se festeja. Y como suele decir el conductor, vale la pena que lo disfrutemos, porque así están.